Hola a todos. Esperamos unos minutos antes de empezar. Y si quieres señalar en el mapa desde donde estás viendo, voy a compartir este enlace. Un segundito. Tienes que compartir bueno, en inglés se dice hosts and panelists, pero tienes que cambiarlo a everyone, entonces a todos, para compartir. Hola Alexia. Entonces, yo he apuntado aquí que yo estoy en Londres. Uy, ya tengo que añadir el Marta. añadir. Tienes que utilizar la E en su teclado puedes utilizar cualquier estampa. Aquí estoy yo en esta pequeña islita. Ahora mismo estoy en... Hola Nuria, hola César, hola Víctor. Hola Anne-Sophie. Wow, tenemos ahora 62 personas. Qué guay. Un poco de música también. Me hace siempre la musiquita de este ambiente que tiene TikTok. Y también tenemos una sección para añadir tus preguntas al final. Muy bien, Juan. Espero que está cerca de Málaga, imagino. Voy a poner un fútbol con esto, ¿no? Está en el chat, ¿verdad? Sí, aquí hay el link, Nicole, lo siento. ¿Quieres añadir una estampa? Ah, en Cádiz. Muy bien, muy bien. Hola, Víctor. ¿Las Canarias? Para la gente que pues, han llegado, estamos directamente en este archivo. Si quieres poner tu estampa y señala de dónde estás viendo. Hay gente que están en Argentina también. Max. Muy bien. Ahora tenemos más o menos 87 personas y pienso que hay más gente que van a reunir con nosotros. Vamos a comenzar con esta parte. La sesión estará grabada y disponible en youtube.com/Figma dentro de una semana, más o menos. Si tienes preguntas, por favor, ponenles en la parte Q&A, QIA, o si no, puedes utilizar un adhesivo aquí en esta parte. Para chatear, usa la opción todos y everyone que existe en Zoom.
y por favor, sea amable, hay nuestro código de conducta que está aquí. Yo me llamo Hugo y soy un designer advocate. Yo trabajo por Figma hace un año. Antes de eso yo era diseñador por Burberry, trabajando en los design systems. Y hoy tenemos a Marta que viene de Celonis. Marta, si quieres presentarte. Yes. Pues, ¿quieres que comparta la pantalla? Y así... Sí, por favor. Mm, Gracias. Y esto aquí. Compara. Aquí. Pues sí, como decía Hugo, pues soy Marta, soy de Palma de Mallorca, una isla allí pequeñita de España, aunque actualmente estoy viviendo en Madrid, y trabajo como Design System en Celonis. Anteriormente había trabajado con otros clientes completamente distintos como MásMóvil, la Moto Madrileña o Unilever, en todo tipo de empresas, desde startups más pequeñas como Quadra hasta empresas más grandes como Pino. Y he tocado pues todo tipo de productos. He hecho aplicaciones de juegos para niños, aplicaciones de salud, páginas web, y ahora pues estoy con Celonis hace también justo un año en una empresa que es de visualización de data, que yo hasta este momento pues no había tocado nada. Y voy a explicaros un poquito también qué es exactamente Celonis, antes de explicaros lo que hemos estado haciendo todo este año, que ha sido el Design System. Hay una definición muy chula que está en ChatGPT, que si luego lo podéis preguntarle, que es exactamente Celonis, y lo define de una forma más genérica. Yo he intentado hacerlo como un poco más formal para entenderlo, pero si lo preguntáis, pues os lo puedo dar una respuesta más distinta y también un poco más sencilla. Celonis es un sistema de ejecución que lo que hace es analizar los datos de un negocio, detecta todas las ineficiencias que tiene y las presenta de una forma visual. De esta forma, pues las empresas pueden tomar las medidas necesarias para ser más eficientes, ¿no? Digamos que, pues imaginaos que entra una empresa grande con pues, toda la información que tiene volcada en la nube, la vuelca dentro de Celonis del programa, entonces Celonis la hace que la visualice de una forma pues más entendible, ¿no? A través de pues, gráficas y tablas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es intentar representar pues, todos esos componentes que tiene la aplicación. Lo que vamos a contar hoy un poquito, pues vamos a situar un poquito lo que era Celonis cuando entramos, ¿no? Cuál es la situación en la que había, cómo empezamos, ¿no? Qué fue lo primero que abarcamos en el Design System. Explicaré un poquito sobre tokens, no muy en profundidad, porque hace justo una semana el lead del Design System de Celonis, que es Matías, explicó exactamente pues, todo lo que hicimos de los tokens. Y estará también colgado próximamente en Figma, luego os he dejado también un link. Y luego profundizaremos más sobre los componentes, ¿no? Cómo construimos todo el UI Kit de Celonis. Y un poquito sobre contribución, cómo trabajamos con todos los equipos de diseño y de ingeniería para llevar a cabo el Design System. Y luego pues una sección de preguntas y dudas que tengáis. Voy a intentar hablar un poco rápido porque he intentado explicar muchas cosas, pero he intentado abarcar en una presentación pues, cortita al final. Cuándo, dónde y cómo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en una situación de hipercrecimiento, ¿no? Celonis creció muchísimo, era un producto pues, que estaba hecho por los equipos de ingeniería y creció pues, de repente muchísimo. Entonces, nosotros cuando entramos, yo hace justo un año en Madrid, teníamos 200 personas en la oficina, ya somos 400 personas. Entonces, entramos en un momento en el que pues, no había como una estructura de diseño, no había una cultura de design system, entonces había que pues, entrar de nuevo y formar pues, todas las estructuras y todos los procesos, con lo cual eso es algo muy bueno porque lo puedes hacer y amoldar a tu situación, pero no había nada, entonces había que hablar con todos los equipos para formar todo ese sistema. Entonces, la situación en la que teníamos es que no teníamos librerías de diseño, no había tokens, no había documentación, no había equipo de design system y no había librerías de ingeniería. Luego veremos un poco más en detalle qué es lo que tenía ingeniería, pero pensemos que cada producto utilizaba sus propios componentes, no los reutilizaban, con lo cual todo el coste de producir al final muy rápido el producto pues caía un poco por el peso de decir que no se podían pues, reutilizar todo lo que estaban haciendo. Entonces, el equipo de Design System, cuando lo formamos, éramos
pues casi el 90% era nuevo, ¿no? Éramos 2 personas nuevas que entramos justo hace un año y teníamos en el equipo de diseño un ceronauta. Un ceronauta es una persona que pues, está trabajando en Celonis, pero que también llevaba pues, solamente un año dentro de la empresa. Y luego teníamos el equipo de ingeniería, que eran 4 personas que tenían más experiencia en el sentido de que ya habían tocado el producto más en profundidad, ¿no? Entonces, juntos pudimos construir el design system, ¿no? Nos apoyamos mucho en ingeniería porque tenían pues, ese background de saber cómo funcionaba, ¿no? Todos los productos de Celonis, que al final pues, no es algo súper sencillo de entender en 2 minutos. Los objetivos para los que entramos en el Design System fue rediseñar. Imaginaos que Celonis era pues, como si hubieras un periódico, era todo en blanco y negro. Entonces había que rediseñarlo por completo, migrar a Figma, porque estábamos utilizando antes Sketch, con lo cual todos los equipos de diseño no estaban acostumbrados a utilizar Figma, no lo habían utilizado anteriormente, entonces había que ayudar en ese proceso, dar soporte a los equipos, alinear los equipos de diseño y de ingeniería y crear todas las librerías de tokens, componentes, iconos e ilustraciones y además documentar todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra cara fue un poquito como la de este equipo, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hay que hacer en tan poco tiempo? Teníamos una estimación al principio de 3 meses, luego se alargó a 9, pero vamos a ver un poquito qué entregamos en 3 meses, qué entregamos en 6 y qué entregamos en 9. En septiembre habíamos conseguido todo lo que nos habían propuesto, que es pues, en un tiempo muy reducido, ¿no? Nuestro primer foco era en ayudar a los equipos de diseño a migrar de Sketch a Figma. O sea, esto era como lo primero que teníamos que hacer. Teníamos 3 meses para crear todas las librerías y que ya pudieran empezar a producir pues, todos los productos y a rediseñarlos. Entonces, he puesto aquí una imagen, no tengo una imagen de cómo era el producto anteriormente, pero imaginaos todo en blanco y negro, y aquí os he puesto un par de pantallas de todo lo que el equipo de diseño hizo, que me parece una locura, o sea, trabajan súper bien y son muy buenos junto con los equipos de ingeniería, y simplemente para que tengáis un poco una visión de solo haciendo un design system, solo construyendo todo un UI kit, documentándolo, se puede llegar a escalar a este nivel, ¿no? Esto se consiguió en casi los 3 primeros meses, entonces es un trabajazo todo lo que hicimos. ¿Cómo empezamos? Primero de todo, pues ¿cómo se empieza? Buscando información, ¿vale? Os he puesto todos estos recursos también en el archivo de FigJam y simplemente quería destacar un par que a mí personalmente me ayudaron muchísimo, que es Silvia Müller, trabaja para IT Design System y cuelga casi cada día un montón de artículos de referencia suyos propios y de otras personas que me ayudaron mucho también a construir junto con el equipo todos los componentes. Dan Moll es un crack también en cuanto a estructura de un design system, ¿no? No tanto en la producción, sino en cómo organizar equipos y nos ayudó muchísimo. No hace falta mencionar a Nathan Curtis, sobre todo la charla que dio de Architecting Subcomponents el año pasado en la Config, que nos ayudó muchísimo también a estructurar los componentes. Y Raúl Marín como recurso en español. Recordemos que el año pasado Figma hizo muchos updates en cuanto a los componentes, entonces no dábamos a tiempo a intentar aplicarlos en todas las librerías. Entonces Raúl Marín tiene un canal de YouTube en el que subía cada vez que había algo que se hacía un update en Figma, él lo subía en español y duraban muy poco tiempo, entonces podías ver rápidamente en nuestra lengua materna qué es lo que estaba pasando en Figma. Tokens Studios, que es el plugin por excelencia que estamos utilizando en Celonis, y como Design System me encanta destacar el de Atlassian, Shopify, Carbon, que nos ayudaron también muchísimo, y el Design System de Mr. Biscuit de Design System, que está completamente gratuito en Figma Community, es una locura, y Supernova, que es el recurso que utilizamos ahora mismo para documentar. Esto fue lo que más o menos extraímos de las redes para poder empezar el Design System. Entonces, lo primero de todo fue enfocar y priorizar, ¿no? Como os decía, teníamos ese foco en primero entregar algo a los equipos de diseño para que empezaran ya a migrar dentro de Figma. Entonces creamos una MVP, que ahora lo veremos en más profundidad, de tokens, componentes, iconos e ilustraciones. En tokens lo que hicimos como MVP fue crear una escala de una paleta de colores, de todos los colores principales, y luego ya el segundo delivery fue especificar esos colores en qué componentes se tenían que utilizar, pero primero ya dar acceso a esa paleta básica para que todo el mundo ya pudiera empezar a utilizarlos, ¿no? Eso fue como la primera MVP en cuanto a colores.
Y como todo, pues abrimos un Jira junto con los equipos de desarrollo y apuntar todas las tareas que teníamos que llevar a cabo, ¿no? Desde un principio. Al principio fue como un brainstorming de todo lo que teníamos que hacer y luego ya poco a poco por meses lo que queríamos ir consiguiendo. En cuanto a tokens, pues como os comentaba, dentro de a lo mejor un par de semanas, a lo mejor una semanita, está ya online en el canal de YouTube de Figma la charla que dio Matías y en la que toca en profundidad todos los namings y cómo se construyó los tokens desde cero, porque da absolutamente para 2 horas tranquilamente solo hablar de tokens. Yo he querido hacerlo más concreto en cuanto a componentes. Os he puesto aquí, hice un par de capturas de pantallas de todo el historial durante este año de los tokens. Y podéis ver aquí arriba que pone pues, octubre, noviembre, todos los meses cómo ha ido evolucionando. Y desde un principio, veis, tanto la forma visual de representar los tokens como los tokens cambiaban muchísimo. Primero empezábamos con la paleta esta básica de colores y luego ya poco a poco los íbamos pues, clasificando en qué propiedad la íbamos a utilizar. Pero al principio fue ese primer delivery y luego ya a partir de más o menos septiembre vemos que no cambia tanto, simplemente la forma de representar los tokens. Entonces, al principio era un gran cambio y luego ya simplemente pues, ajustarlos en cuanto a accesibilidad para que todo el mundo tuviera acceso, ¿no? Fueran más accesibles. Y además todos los tokens están de forma gratuita, o sea, todo el trabajo que hicimos durante este año está en Figma Community, también está el link en FigJam para que luego lo podáis echar un vistazo más en profundidad. Y en cuanto a componentes, lo primero que hicimos, ¿vale?, fue recolectar toda la información que teníamos, ¿no? Celonis lo que hace es que tiene un Confluence gigante que ya se ha convertido en una especie de Google 2 con toda la información que tiene la empresa. Entonces, al principio, pues simplemente pues, preguntando a los equipos de ingeniería qué es lo que tenían, pues empezamos a juntar todos los recursos y a ponerlos en una hoja. Al principio, pues teníamos 5 y al cabo de 2 semanas empezamos a tener ya 40 links, porque todos los equipos de desarrollo y de diseño habían empezado a producir cosas por su cuenta para agilizar los procesos. Entonces intentamos poner todo eso en un mismo archivo para luego intentar fusionarlo, ¿no?, en un archivo de verdad, ¿no?, absoluto. Entonces empezamos con una documentación que había manual en los equipos de desarrollo, que estaba en GitHub, en el cual tenía una librería, pero la librería pues, no era consumida por otros productos, solo por algunos. Entonces empezamos a trabajar con esa librería básica que tenían. Utilizamos GitHub para toda la parte de tokenización. Había también archivos en Storybook, había visualización de data ya construida en Storybook, que teníamos pues, que fusionar un poquito con todo. Y había muchos archivos de Excel. O sea, eso era una locura la cantidad de archivos de Excel que había. Así que lo primero que hicimos fue amoldarnos a lo que todos los equipos utilizaban, ¿no? Pues Excel, pues vamos a hacer ahí un sumario de todo lo que teníamos. Hicimos una lista con todos los componentes que se estaban medio reutilizando en algunos productos y luego lo que hicimos fue hacer un par de columnas con, vale, pues primero vamos a hacerlos en diseño rápido para que en esos 3 meses los equipos de diseño los puedan utilizar, pero no están tokenizados, todo era muy rápido, pero ya podrían empezar a utilizar algo en diseño. Y luego ya poco a poco, pues otra fila para tokenizarlos, otra fila para que los equipos de desarrollo los pudieran llevar a cabo. Entonces, todo era un poco en listas de Excel para ir poco a poco tachando componentes, básicamente, ¿no?, para crear esta librería. Entonces, primero de todo, mientras íbamos haciendo los componentes que estaban en ingeniería ya hechos, lo que hicimos fue mirar uno por uno qué propiedades tenía ese componente, cuáles eran los valores, cómo se llamaban. Entonces, ir apuntándolo todo en una hoja y cada vez que nosotros creábamos algo, intentar reutilizar la misma nomenclatura. Veíamos que no había una taxonomía definida, a veces utilizaban pues letras en mayúsculas, en minúsculas, entonces no había una estructura y entonces intentamos definirla, ¿no?, para que juntos pues, poder escalarlo todo más rápido. Mientras tanto, mientras estábamos haciendo todas estas listas, creamos pues, una librería muy básica de iconos, iconos que se utilizarían pues, en todas las páginas web y todas las aplicaciones, como una lupa para buscar, un menú, algo muy sencillo. Luego lo rompimos, es decir, luego simplemente le pusimos como un filtro rojo para que todos los diseñadores supieran que esos iconos ya no los teníamos, eso en los 3 primeros meses.
Y en los 3 meses siguientes que ya habíamos entregado esos primeros componentes, cogimos la librería de Microsoft de Fluent Icons, ¿no? Que hay como pues 13.000 componentes. Es una locura de la cantidad de iconos que hay, pero son bastante parecidos a los que necesitaba Celonis. Así que utilizamos los que tenía la librería. Y luego ya pues lo publicamos, ¿no? Esa sería como la MVP de iconos que creamos, y luego ya la sustituimos por, cuando hubo más tiempo, por una más compleja. Organización de librerías. Mientras estábamos creando todas las librerías, intentamos desde un principio que todo estuviera organizado, ¿no? Y utilizamos este esquema. Siempre creábamos, pues cada vez que utilizábamos algo y lo reutilizábamos, pues creamos una librería, ¿no? De hecho, esta librería se llama Documentation Tools y también está en Figma Community, ¿no? Y nos permitía tener todos los componentes organizados y en el lado de la derecha pues documentados. Al principio la documentación era muy básica, era simplemente coger el componente y pues poner varios ejemplos de cómo los equipos de diseño podían reutilizarlo para que se vieran todas las posibilidades que tenía. Pensemos que Figma, con los cambios que hizo, hay muchas cosas que las podemos poner en booleana ocultas y que los equipos de desarrollo pues no podían ver en primera instancia, ¿no? Y además, como migraban a Figma, lo que hacíamos es poner pues, un par de ejemplos de la cantidad de cosas que había ocultas dentro de ese mismo componente. Y también un checklist con todas las propiedades internas que tenía todo ese componente para que de primera instancia supieran todas las posibilidades que tenía ese componente sin utilizarlo. Hicimos la primera versión en agosto, nuestra primera MVP, muy sencilla, por ejemplo, que es solo un dropdown, una versión, con componentes básicos dentro, que era importante que los equipos de desarrollo pues ya empezaran a cambiarlo en el sistema, todos los estados tenían que cambiar, con colores, los disables, todos esos estados. Las primeras piezas de Lego que tenía el componente más complejo fue lo que primero empezamos a construir. Y luego, pues en cuanto a nomenclaturas, como veis aquí, no daba a tiempo. Éramos muy pocas personas trabajando en el Design System, entonces intentamos hacerlo lo más ordenado posible, pero a veces, como veis aquí, pues no daba tiempo a nombrar todas las capas, ¿no? Igualmente, si ya teníamos nombradas al menos las más genéricas, pues se podía entender que lo que había dentro pertenecía a la caja como más grande, ¿no? Las cells, pues una debajo de otra, debía ser esta lista. Y luego poníamos en la descripción de cada componente el nombre que tenía en ingeniería, ¿no? Pensemos que a la vez que estábamos haciendo el Design System, los equipos de diseño estaban creando nuevos componentes. Entonces, muchas veces esos componentes se pisaban en cuanto a nomenclaturas y teníamos que renombrarlo. Entonces, una manera fácil de que vieran cómo se llamaba era simplemente añadir una breve descripción de cómo lo llamaban los equipos en ingeniería. Y una vez tuvimos todos estos componentes entregados, empezamos con accesibilidad. Desde un principio todos los tokens estaban testeados los colores como accesibles, pero muchas veces nos pasaba, sobre todo con el color naranja, que era imposible hacerlo accesible, ¿no? De hecho, al final ha tendido un poco a marrón porque tenía que cumplimentar con triple A o al menos con 2 As para llevarlo a cabo. Y utilizamos este plugin que se llama Plugin Contrast, que nos sirvió muchísimo para testear todos los componentes, ¿no? Hicimos una auditoría de todos los componentes que teníamos en las librerías y los testeamos uno por uno para ver qué es lo que no funcionaba, ¿no? De un color sobre otro. Y luego lo que hicimos otra vez, pasados ya esos 3 meses o esos 6 meses ya, volver a hablar con ingeniería para volver a fusionar en cuanto a nomenclaturas, ¿no? Había muchas cosas que no había dado tiempo a alinearse porque era muy foco en producir todo muy rápido. Entonces hicimos un Excel, inocente, sobre todo inocente de poner un Excel de vamos a poner todas las propiedades y todos los nombres y lo enviamos al equipo de ingeniería para que lo hagan. Mal. Nadie hizo absolutamente nada, o sea, no enviéis algo como si fuera homework, como si fueran deberes a casa, hacedlo conjunto, ¿vale? Es unas cosas de las que aprendí muchísimo. Abrimos un archivo de Figma, creábamos alignment con los equipos de desarrollo y simplemente poníamos lo que había ahora mismo en las librerías de ingeniería y en las librerías de diseño, ¿no? Y poco a poco íbamos cada semana sacando 15-20 minutos al día para ver qué diferencias había en cuanto a estructuras, en cuanto a nombre, en cuanto a tokens, qué es lo que se podía hacer con ese componente en ingeniería, si había que dejarlo para una fase posterior de rediseño entero. Entonces íbamos priorizando conjuntamente qué había que hacer, ¿no? Entonces eso es principal, todo conjunto y nada de enviar formularios. Y en diciembre ya llegó pues como una segunda versión de componentes más compleja, teníamos pues ya 4 versiones de dropdowns, teníamos una estructura más grande, ya el dropdown podían tener un encabezado, podían tener acciones en la parte de abajo y para ello muchas veces pues lo que tenéis que hacer es refactorizar los componentes, ¿no? Ya no podían escalar más porque eran unos componentes
muy sencillos al principio también para que los equipos de diseño se familiarizaran con toda la interfaz de Figma, que era completamente pues, al final, distinta a Sketch. Entonces lo que hicimos fue añadir pues, simplemente una breve descripción de los componentes que pasaban a ser una primera versión, y entonces creamos una nueva versión, de forma que pues, los equipos cada vez que creaban algo nuevo podían utilizar la nueva versión de componentes. Y ya pues todo estaba más, todas las nomenclaturas estaban más definidas. Pero eso ya pasó en diciembre, que pues la mayoría de gente se iba de vacaciones, entonces nosotros aprovechamos para hacer limpieza de librerías. Entonces, con este componente pues podíamos crear cosas muchísimo más complejas, ¿no? Como podéis ver aquí, diferentes tipos. Entonces, todo esto también lo proveíamos dentro de Figma, diferentes ejemplos, para que visualmente pues, supieran los equipos todas las cosas que podían hacer. Y he hecho un poco lo mismo con los tokens, con los componentes, para ver nuestro componente estrella, el base con el que se empieza un design system, que es el botón, cómo cambió al principio. También veis que al principio era light mode y cuando Figma cambió a dark mode ya cambió toda la interfaz, pero todos los cambios que había al principio, ¿no? Cambió mucho, separamos un componente de botón con el icon button porque tenían diferentes usos en la interfaz, y luego ya pues a partir de septiembre crece también bastante la parte de documentación, pero al principio era muy ejecutar. O sea, coger y crear el componente y luego ya poco a poco ir refactorizándolo. Pero siempre enfoco en que había que entregar a tiempo un design system, ¿no? A veces se piensa que hay que entregarlo todo súper perfecto y hay unas prioridades que otros equipos puedan consumirlo pues eso, rápidamente. En cuanto a ilustraciones, pues nos pasaba un poquito lo mismo. No había librería de ilustraciones. Todas las ilustraciones eran SVGs subidos manualmente en cada producto. Con lo cual, lo primero que hicimos fue, vale, ¿qué ilustraciones tenemos? Todas estas. ¿Tenemos a una persona que se pueda encargar de ilustraciones? No. ¿Qué es lo que tenemos mucho? Iconos. Perfecto. Pues vamos a intentar hacer ilustraciones con iconos porque tenemos una librería enorme. Entonces, lo que se hizo fue contratar a un freelance que hizo estas animaciones. O sea, esto digamos que está hecho en dos bloques. Uno es una animación y luego dentro tenemos un icono que se puede ir cambiando. Entonces, la primera fase fue coger y crear todo esto, exportarlo en SVG y subirlo manualmente cada vez que había que cambiarlo en algún producto. Y luego ya la segunda fase fue junto con el equipo de desarrollo hacer un bloque, es decir, hacer pues, por capas, ¿no? Hacer una animación y luego poderla cambiar manualmente los iconos. Pero primero nos centramos en eso, en entregarlo todo en SVG y luego poco a poco irlo refactorizando para que fuera escalable y a la vez que todos los equipos de diseño pues, tuvieran la animación adecuada que querían en ese momento, ¿no? Porque no llegábamos a diseñar algo específico para un producto. Y luego en cuanto a contribución, empezamos como siempre, ¿no? Con un canal de Slack, luego pasamos a 4 canales de Slack ya para cada equipo, ¿no? Un equipo para diseño, otro para ingeniería, otro equipo de diseño e ingeniería para dudas, otro para soporte de Figma, que seguimos manteniéndolo, pues si alguien necesita ayuda porque no sabe cómo utilizar algo o hay algo que no funcione correctamente. Y luego lo que hicimos fue empezar con la documentación, y esto ya más adelante, a lo mejor al cabo de 6 meses, con un archivo de onboarding, ¿no? Porque al final iban entrando diseñadores nuevos en distintos equipos y equipos de ingeniería, entonces hicimos simplemente pues, un archivo de Figma en el que la gente pudiera entrar y decir, vale, ¿dónde encuentro las cosas? ¿A quién tengo que acudir en el caso que necesite ayuda? Y luego hicimos también un archivo de Documentation Tools, que es el que he enseñado antes, y una demo, que ahora veremos a continuación. Y luego ya el último paso, y es el que estamos trabajando, es el archivo de contribución, que ahora lo veremos, y en los procesos, que eso es súper importante, ¿no? Antes no había procesos y ahora nos estamos centrando mucho en ver cuál es el flujo en el que el Design System interviene en la producción de un componente o de una guía, y en qué momento intervienen los equipos de desarrollo y de UX. Entonces eso es lo que estamos trabajando. Al principio, bueno, os he puesto aquí un par de comentarios repetidos, pero al principio había muchísimos comentarios en Figma y era todo como una contribución boomerang, ¿no? Alguien pedía ayuda, lo solventábamos, entonces era un poco así cíclico, ¿no? No había un foco de vamos a reflexionar sobre esto, si lo hacemos o no, era hay que hacerlo, ya, no hay tiempo para pensar, hay solo que ejecutar y llevarlo a cabo. Entonces,
Luego ya pues lo solventamos con la documentación. Es increíble lo que puede ayudar la documentación, poner guías sobre cómo hacer algo, te ahorras que alguien te esté todo el rato preguntando sobre un tema en concreto, ponerlo por escrito de forma muy resumida, muy visual, intentamos que todos sean imágenes, porque al final lo que no queremos es estar media hora leyendo algo, ¿no? Todo muy visual, muy esquemático y que sea rápido de entender. Entonces, luego hicimos esto, que es un proyecto en Figma, que se llama Project Template, en el que hay diferentes archivos, hay diferentes proyectos, o sea, páginas, en la que la gente se lo puede duplicar y ya empezar un proyecto. Entonces, dentro de esta demo, lo que hay es simplemente páginas nombradas con una cover en la parte, o sea, una portada en la parte, la primera página. Luego hay otra hoja de documentación en la que la gente puede añadir sus links, que son importantes para entender el producto. Y luego, pues, diferentes herramientas para documentar todo tu archivo, ¿no? Notas, o sea, diferentes recursos que la gente puede utilizar. Entonces esto, quieras que no, ayudó muchísimo porque cada vez que tú entras en un espacio de trabajo nuevo en el que no sabes cómo te vas a encontrar las cosas, sabes ya qué estructura tiene. Entonces esto va muy bien porque cada vez que Figma además también lo implementó, que ahora cuando vas a añadir una página nueva puedes seleccionar tus favoritos, entonces simplemente la gente lo duplica y empieza a trabajar ahí dentro. Entonces esto permitió pues, que todo estuviera mucho más ordenado. Y el archivo este que os mencionaba de onboarding. Al principio también creamos como un MVP de la cover, era un poquito parecido a esto, o sea, al principio no teníamos ningún tipo de portada ni nada que lo organizara, pero utilizamos un plugin que se llama Better Files Thumbnails, en el que te permite pues automáticamente poner una portada de forma muy sencilla. Lo que pasa que a veces que con los plugins o con los widgets no los puedes customizar, es decir, tienen herramientas ilimitadas, entonces todo el mundo pues ponía el color que quería o la estructura que quería, entonces nos sirvió para que al menos la gente pudiera ver el nombre del archivo en grande, pero al final pues tuvimos que crear un componente que se llama Cover Template, que también está en Figma Community, y como veis a la derecha pues ya todo se percibe como más ordenado, se ve en azul lo que es librerías y luego lo que son archivos se ve en blanco, incluso las personas que están trabajando dentro y el estado del archivo. Entonces esto nos permitió luego organizar. Intentamos hacerlo desde un principio, pero como os digo, estábamos muy enfocados en entregar y menos en perder más tiempo en organización. Siempre intentamos hacer lo más limpio posible, pero no siempre era posible. Y ahora lo que estábamos trabajando era en el Sandbox, que es un archivo que tenemos en Figma, en el que es una librería que la gente, todos los equipos de diseño, pueden entrar y dejar lo que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, están trabajando en una carta nueva, en un input nuevo, pues lo pueden dejar aquí dentro para que todos los equipos sepan en lo que están trabajando, de forma que pues, sea mucho más transparente entre los equipos la forma de contribución de, oye, yo estoy trabajando en este componente, ¿me ayudas? Vale, sí, ok. Pues entonces, juntos podéis trabajar en construir ese nuevo componente. Y ahora mismo, pues también estamos trabajando en los procesos. Entonces ahora aquí digamos que es un esquema como muy pequeñito, pero antes cuando entramos en Celonis todo era muy en cascada, ¿no? Se termina el diseño, se pasa a desarrollo. No, ahora en un principio desarrollo, o sea, de ingeniería y diseño trabajan conjuntamente para que desde un momento, antes de crear nada, sepamos cuáles son nuestras limitaciones en cuanto al producto, de pues esto no se puede hacer, esto sí, intentar construirlo todo de forma alineada, ¿no? Además, ahora confirma que podemos ponerlo todo, todas las booleanas y todas las instancias en primer nivel, todo se parece muchísimo más a código. Entonces, simplemente es una representación muy pequeña del esquema gigante en el que estamos trabajando, pero simplemente pues para deciros que este ha sido como el último proceso. O sea, hemos intentado hacerlo desde un principio, pero ahora, después de 6 meses o 9 meses, es cuando nos hemos podido centrar en definir claramente cuáles son los procesos. Y ahora pues en 2023 más o menos lo que tenemos, lo que hemos entregado, pues es una lista de librerías bastante completas. A lo mejor pues, en vez de tener 68 componentes tenemos 100, de ilustraciones, de iconografías, componentes, tokens, advanced components, que al final pues layout, páginas enteras que hemos intentado definir la estructura de cada producto. Tenemos la librería de contribución, todas las plantillas que he mencionado, y luego la documentación, que ahora ya llevamos pues a lo mejor 3 meses ya documentando todo en Supernova, porque nos permite tener esa sincronización con desarrollo a través de todos los tokens, pues están sincronizados con GitHub. Entonces
nos permite una mejor sincronización, pero también os digo que priorizamos en base a los recursos que tenemos. Cuanto más personas seamos, más invertiremos en documentación. Pero una de las cosas en las que también nos centramos y que nos ha ayudado mucho es a crear guías generales. No damos abasto en el sentido de crear componentes para todo el mundo en el momento, porque eso es como inviable, pero sí que lo que intentamos hacer es escalar, o sea, crear una guía general. Por ejemplo, pues vamos a hacer un comportamiento de scroll general, pues que siempre haya pues, un borde de la parte de abajo y un tipo de sombreado. Entonces, automáticamente cuando alguien necesita hacer scroll, ya sabe cómo aplicar eso en su diseño. Entonces, estamos trabajando más en esto, más que en la producción continua de componentes, ¿no? De algo general que se pueda traspasar a varios productos. Además, Celonis tiene pues, muchísimos productos y sobre todo de data, que es una de las cosas en las que nos centraremos sobre todo este año y es imposible pues, abarcarlo todo. Entonces, una de las cosas que hay como 3 aprendizajes así generales que he tenido y uno es como focalízate en una tarea y no crees nuevas. Cuando empiezas con un componente, de repente ves que un icono pues, no tiene el borde adecuado y dices, no, venga, me pongo 2 segundos y lo termino. No, porque vas a estar 3 horas con ese icono. Y este año lo he podido ver, lo difícil que es crear iconografías. Es un mundo completamente aparte. Entonces, focalízate primero en lo que tengas que hacer, apúntate toda esa nueva subtarea que tengas para más adelante, porque si no, nunca vas a llegar a tiempo a entregar todas las cosas. Y otra de las cosas, acompaña a los equipos durante todos los procesos. Dejar tareas para que la gente haga no sirve de nada. O sea, siempre pongo el ejemplo de tú estás en clase y la profesora te cogía, o el profesor te cogía 5 minutos antes de ir, te decía, tienes 5 minutos para hacer la tarea. En esos 5 minutos tú hacías toda la tarea. O sea, tú te metías ahí y decías, venga, tú, y lo terminabas. Y ya no te llevabas nada a casa. Entonces, con suerte. Entonces, esto sería un poquito lo mismo. Si das ese tiempo para que la gente lo haga contigo, es muchísimo, muchísimo más fácil. Al final, recibes un montón de emails y Slacks y todo, y si no reservas 5 minutos para hacer esto con el equipo, pues luego al final es más costoso. Y no hagas cambios al momento. Esto también me lo aplico a mí, o sea, 100% me cuesta muchísimo cuando estás hablando con alguien en un meeting de no hacer un cambio. Dice, ay, pero esto podría ser, no te preocupes, yo cojo y lo hago en 2 segundos. No lo hagas, o sea, no sabes el impacto que puede tener esa pequeña pieza en todos los productos, a lo mejor estás rompiendo algo, no lo hagas, aunque sea un segundo, o sea, intenta apuntártelo y luego hacerlo con calma, revisar el tiempo que te va a llevar esta tarea y llevarla a cabo, porque si no es que es una tremenda locura hacerlo al momento. Y próximamente, pues lo que os comentaba, estamos trabajando en documentación, en dark mode, en hacer la versión completamente en negro de todo lo que tenemos. O sea, es una experiencia muy loca porque además acabamos de entregar pues, la primera versión del Design System y toda la parte de tokenización pues, está ya como medio preparada para que escale a otros colores. En este caso, pues el dark mode. Trabajo colaborativo, con lo que os comentaba, ¿no? Las guías es lo que nos estamos centrando mucho para que pueda escalar rápidamente todo el Design System y los Advanced Components, ¿no? Todas las páginas, nos hemos centrado en pequeñas piezas y ahora los siguientes son tablas y visualización de datos a gran escala, porque cada producto tiene su forma de visualizar datos, entonces hay que centrarse ahora poco a poco e ir equipo por equipo rehaciendo o reestructurando todo lo que hayan creado hasta ahora, pero han hecho pues, un trabajo increíble, o sea, ya como os he enseñado antes es una pasada. Y he hablado súper rápido, yo lo sé, porque además tenía calculado tardar 1 hora y tardar 40 minutos. Sí, ahora tenemos 22 minutos, pero todo bien. No he Muchísimas parado. gracias, Marta. Sí. Tengo una pregunta aquí de Daniel y puedo recompartir mi pantalla si hay preguntas en el FigJam. Un segundito. Sí, es que dejo, exacto. Y yo tengo algunas preguntas y hay más aquí por abajo, pero comenzamos con esta pregunta de Daniel. Bueno, por primero, muchísimas gracias. Era increíble y muy interesante lo que es posible dentro de un tiempo bastante pequeño, ¿correcto? Y
Entonces, esta pregunta de Daniel, ¿cómo registras los cambios que van teniendo los componentes y cómo evitas que al actualizar en componente los archivos que usaron el componente antiguo no se cambien? Vale, esto es creo que es la pregunta estrella, la que más nos ha costado de llevar a cabo, pero mira, si quieres, no sé si compartir pantalla, Sí, enseño sí. así, Ah, estoy compartiendo aquí, vale. Os pongo un ejemplo. Al principio, bueno, Figma ahora tiene la opción de cada vez que hagas un update, te cambia como el iconito y puedes visualizar. Esto hace un año no estaba. Entonces, nosotros utilizamos este iconito justo al lado de los componentes que íbamos a actualizar. Entonces, por ejemplo, pues este icono, ¿no? Es una versión antigua. Entonces, lo que hacemos, aparte que todo esto lo tenemos un poco documentado, es, a ver si este lo tiene. Vale, poníamos como un filtro, bueno, una capa que está en posición absoluta en 0, que es amarilla. Entonces, automáticamente actualizábamos ese componente, no lo tocábamos, es decir, cuando son cosas de texto, cosas de medidas que se puedan romper, no sabemos cómo lo están utilizando los equipos de diseño. Entonces, pese a que Figma nos pueda dar los datos de cuántos componentes están utilizando, no sabemos exactamente, o sea, no había tiempo de ver cómo estaba integrado en todos los productos. Entonces, lo que hacíamos era publicarlo. Por ejemplo, a lo mejor si era un botón el que teníamos que cambiar, en ese caso sí que no poníamos este filtro porque todo tiene botones. Entonces, si eran pues cosas más concretas que no se utilizaban tanto, lo que hacíamos era poner este filtro y automáticamente la gente cuando lo actualizaba, o sea, cuando recibía el update, veía todo que estaba en amarillo. Entonces podía de una seleccionar todo ese componente a la vez de todos los componentes, eliminarlo y en este caso es como si hubieran cogido en el panel de la derecha y hubieran ocultado esa información. Entonces, aparte, nombramos todos estos componentes con este icono, ¿no? Con el warning, para enseñarles pues, que hay una versión antigua, la que están utilizando y que pueden importar la nueva. Entonces, esto fue un poquito lo que hicimos. Esto ahora lo que utilizamos para versiones nuevas, pero cuando era algo que ya no se iba a utilizar porque en desarrollo, pues si habíamos creado otro nuevo componente, lo poníamos en rojo y el icono pues era el icono que es un circulito y el palito, ¿no? Como el una de barra. dividido, exacto. Poníamos como que ese ya no se podía utilizar y tenían que reemplazarlo. Entonces, como íbamos con el tiempo justo, no daba tiempo a reemplazar todos los componentes que había, entonces lo que hacíamos era hablar con los equipos de desarrollo de, oye, estos componentes, estas son las nuevas versiones, llevarlas a cabo, pero si veis que los archivos no están, miradlo primero en Figma. Entonces, así permitíamos que los equipos de diseño siguieran trabajando, no pisarles su trabajo, porque no hay cosa que me fastidie más que ver algo que se ha roto. Al principio sí que se rompía, o sea, los 3 primeros meses sí que habían roturas y lo pasamos mal, pero luego al final ya cuando ya teníamos pues, esos 3-4 meses, ya habíamos definido este sistema, ya todo fue como más fluido. O sea, había nuevas versiones, la gente no estaba tan asustada en apretar este botoncito y decir review, porque al final al principio había como mucho miedo en ese sentido, Sí. pero poco a poco pues se va... Y esto viene solamente con la experiencia de Exacto, no, tener no, tiempo, exacto, ah, tal cual. tiempo largo para enseñar a los diseñadores. Yo les aviso también de que se puede utilizar las descripciones, porque esto aparece on hover en la parte de assets. Exacto. El panel de assets, si algo cambia en la parte de las descripciones, puedes también tener un enlace hacia el componente nuevo. Exacto. Sí, sí, Entonces, sí. Todo eso lo utilizamos, pero con la experiencia, o sea, fallo y error. O sea, ver que los equipos, como vais a roto algo, pues espérate, hay que crear un sistema aquí. Entonces, creamos este sistema y ya todo es más fluido. Y también tenemos otra cosa que es una librería de componentes, es decir, hemos duplicado todos esos componentes puestos en una librería aparte y o sea, reseteado los textos, los colores, las formas, absolutamente todo, para ver si cuando publicamos se fluctúa ese componente. Si fluctúa es que hay algo que hemos tocado que pues, afecta, entonces volvemos para atrás. También utilizamos el canal de Slack para informar que, oye, durante esta semana hemos publicado estos componentes, los estamos testeando y dentro de una semana podréis utilizarlos. Entonces,
también informamos de eso, ¿no? Que es como cuando sale un móvil nuevo al mercado, pues pueden haber errores, entonces decimos que durante esa semana pues esos componentes exactamente no se pueden utilizar. Sí, Aunque estén tienes que utilizar una combinación de varios métodos para compartir este tipo de información, porque hay usuarios en cada parte, hay Exacto. ingenieros, hay diseñadores, hay product managers, etcétera, y toda la gente no están viendo las mismas cosas. Entonces, hay esta parte de repetición que tienes que tener en mente. Muy bien. Bueno, yo paso por otras preguntas que tenemos en el archivo. Tengo, además de usar el contrast, ¿qué otras acciones relacionadas con la accesibilidad tomaste del lado del diseño que no involucra directamente la ingeniería? Vale, todo el tema de accesibilidad lo llevó otros equipos, pero hay, o sea, hay equipos solamente para accesibilidad. O sea, aparte de testear pues, todos los colores y todo, hay equipos pues, también de ingeniería y de UX que están testeando todos los componentes. Es decir, aunque nosotros los llevemos a cabo, luego todo esto está implementado en pantallas, entonces todo tiene que ser completamente accesible. Entonces hay personas que están simplemente trabajando en cada uno de los productos. También he entendido que en pues, los 9 primeros meses intentamos hacer lo mínimo, es decir, lo máximo, testear colores, poner todas las area levels con los equipos de desarrollo, intentar hacer como lo mínimo, y ahora en este año es cuando ya refactorizamos muchos componentes para que estén realmente alineados con código y tengan accesibilidad al 100%. O sea, digamos que todo lo que hicimos de accesibilidad fue como para llegar al mínimo para poder publicarlo, pero no hicimos una labor enorme porque no teníamos los recursos físicos para poder llevarlo a cabo. Si no, obviamente, pues lo hubiéramos hecho igual que ilustraciones propias, igual que iconos propios igual, pero tuvimos que priorizar. Sí, y esto es un poco la dificultad, es que no sabemos exactamente las cosas necesarias encima de eso por parte de nuestros usuarios. Y esto es algo que tenemos que hacer, en inglés se dice original research, con usuarios con estas necesidades de accesibilidad para encontrar esto y investir dinero para este plan. Además hay varios equipos, todos los equipos de producto están luego testeando que todos los productos funcionen, pero siempre digo con los recursos mínimos. O sea, construir un design system en una empresa en la que no tiene esa cultura de design system es difícil. Entonces, poco a poco, ¿no? Aunque los equipos de Design System, las personas que estamos trabajando, hiciéramos mucha cosa de Design Ops, poco a poco todo el equipo pues, va creciendo, ¿no? Entonces, cuando ven resultados, también pues, todos los equipos de arriba van dando más soporte. Entonces, yo creo que poco a poco se van ampliando todos los sectores y se va invirtiendo más tiempo en cada cosa, pero es pasito a pasito. No desde un primer momento se empieza todo a construir, por así decirlo. Muy bien. Gracias. Otra pregunta de Daniel. ¿Cómo es el flujo que usan los diseñadores para el Sandbox Contribution? Esto es, sí, yo tenía esta pregunta también. No sé si es Pues posible mira, compartir sí, la por pantalla. supuesto. Tuvimos este flujo, pero solamente para saber un poco Sí, cómo sí, funciona claro. dentro del De Sandbox. hecho, creo que lo tengo aquí. Vale. Vale, aquí tenemos, pues simplemente hicimos, como hacemos, intentamos hacer en todo el onboarding, una presentación muy breve interna con todos los equipos de diseño para ver cómo funcionaba este sandbox, ¿vale? Simplemente es una librería común. Entonces, lo que hacemos es, bueno, tenemos aquí un template y aquí tenemos una zona de playground, ¿vale? Ahora mismo está vacío porque cada semana intentamos pues, un poco vaciarlo, ver las necesidades que hay y luego llevarlas a cabo. Entonces, por ejemplo, imaginaos pues, un producto, ¿vale? Boston Miner. Entonces, cada uno tiene su propia zona de trabajo. Aquí hay uno que está en producción.
pero lo que hacemos es poner, o sea, dejar aquí los componentes en los que la gente está trabajando. A lo mejor una cart nueva, que por ejemplo nuestras carts pues, a lo mejor no abarcan esa nueva necesidad, entonces la ponen aquí y ponen pues, un par de notas de, oye, esto lo podéis incluir en los core components porque es un componente que estoy utilizando un montón y ponerlo como con todos los assets predefinidos, con este ticket, luego con este tal. Entonces, todo el equipo de diseño cada semana tenemos una reunión, o sea, tenemos una reunión con todos los equipos de diseño en los que hablamos durante 30 minutos sobre dudas que tengan todos los equipos. Entonces, intentamos mostrar todo lo que hay aquí y luego decidimos si se va pues, a los core components o si es un Snowflake, es decir, es un componente que solo se utiliza para ese producto. A lo mejor pues hay una carta. Y esto es donde se pone las instances o el componente original, el main. No, en las instances, porque cada persona, o sea, cuando está construyendo algo y ve que lo está reutilizando varias veces, entonces luego allí es cuando el equipo de diseño dice, vale, pues esto ya tiene que ser un componente, ya no es algo que estoy utilizando solo una vez, ¿no? Ya es algo que utilizo muchas veces, dejan su componente ahí y aquí ponen la instancia. Entonces, una vez que ya está todo aprobado por todos los equipos, entonces ya vemos si realmente es algo que es simplemente para un equipo o si es algo que varios equipos pueden reutilizar. Siempre intentamos que sea a gran escala, pero a veces hay pequeñas cosas que, pues, como son productos de visualización, tienen ciertas necesidades distintas unas de otras. Entonces, funcionaría un poco de esta forma. Aquí son las instancias, evaluamos qué hacer con ese componente y luego ya se rehace. Por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo es poner aquí algunos componentes nuevos de otros productos para luego reutilizarlos. Si vemos que se utiliza al cabo de pues, 1 o 2 meses por más productos, entonces ya sí que lo migraríamos dentro de los core components, ¿no? Como algo que es reutilizable para todos los equipos, pero en principio solo para cada sistema. O sea, de hecho, si es algo solo para un producto, pues ponemos un código de PM que es solo para este producto y luego el nombre del componente. Entonces, así cada uno está. Entonces, antes, y hay esta conexión también con el equipo el equipo de ingeniero. Si esto mueve desde, por ejemplo, BM hacia Co, Exacto. ¿esto se pasa en el base de código también? Exacto, o sea, cuando ya está, cuando evaluamos si realmente es un componente nuevo o no lo es, o sea, si no lo es simplemente es repintar algo que ya el código está hecho, ¿no? Una CAR, pues simplemente hay que ajustarle algo para que se customice a un producto, pero cuando es algo completamente nuevo, ya pasa aquí, ya lo estamos construyendo, ya lo siguiente es construirlo con desarrollo. Cuando ya evaluamos si es algo nuevo o si es algo reutilizable, entonces ahí ya hablamos con el equipo de ingeniería para decir, vale, ok, ahora cómo llevamos a cabo este componente. Os digo, estamos en proceso de hacerlo todo como más lineal, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido producir. Entonces, Sí. ahora ya es, de hecho, hace literalmente 2 meses, todo como conjuntamente, ¿no? Antes era como, produce, ¿dónde está esto? Venga, va. Y todo un poco efecto boomerang, pero ahora es lo que estamos intentando hacer todo más gradual y de forma conjunta, ¿no? Y ya pues lo estamos consiguiendo. Eso llevamos 2 meses, pero va todo viento en poco. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos una pregunta de Ángel. Enhorabuena por la presentación. Me gustaría saber cuántas personas han trabajado directamente en el equipo de Design System para este proyecto que nos has mostrado. Esto pienso que era al principio, ¿no? Sí, lo he enseñado, pero empezamos, pues éramos Matías, el lead de Design System, yo y Resul cuando empezamos, que era un ceronauta, pero Resul luego pasó a dar soporte en otro producto, porque hay muchísimos productos en Celonis, entonces nos quedamos 2 personas. Luego tuvimos una persona externa, estuvo también 3 meses con nosotros y esta persona pasó a otro proyecto también porque necesitaban soporte y ahora tenemos a otra persona también ayudándonos en Design System. Entonces, digamos que 2 personas fijas y una tercera persona que ha ido pues cada 3 meses rotando porque necesitaban más personas en otros productos. Entonces, bueno, ha sido un poco una carrera contra reloj, la verdad. Pero toda la gente que nos ha ayudado ha sido brutal, sobre todo en el tema de documentación y de organización que tanta falta nos hacía desde un principio. Muy bien.
esta pregunta de Sid se dice, por curiosidad, ¿cuál es la necesidad de dividir librerías como la de iconos, ilustraciones, componentes, foundations, etcétera, en distintas librerías y no una sola? Vale, si vierais la librería de iconos, que no haríais esa pregunta, porque hay unos 6.000 iconos. De hecho, el archivo de Figma pesa mucho Sí. porque hay muchas variantes. Entonces, trabajar todo el equipo en algo que está todo en uno es una locura también. No siempre, pero imaginaos que tenemos que hacer una presentación. También lo utilizamos Figma, ¿no? para hacer presentaciones. Ahora tenemos FigJam. Pero lo que a lo mejor solo necesitamos es la librería de colores, ¿no? No necesitamos tener acceso a todo el resto de componentes. Entonces, el hecho de poderlo utilizar en cada librería, pues qué librería necesitas, te ayuda muchísimo, ¿no? De abrir un archivo y digo, vale, pues quiero los iconos. No necesito iconos porque lo que tengo que hacer es temas de accesibilidad. Pues a lo mejor solo quiero los colores para que todo tenga el mismo look and feel en la presentación. Entonces, eso te permite también, aparte de trabajar más cómodamente, pues poder activar y desactivar las que necesites en cada momento. Y de vez en cuando hay una cadencia distinta entre cada librería, entonces no Exacto, quieres publicar para todo el mundo al mismo tiempo. ahí estamos. Como has dicho, depende completamente del uso de la librería. Si toda la gente está utilizando todas las cosas, ha sentido de tenerlo en una librería, pero con esta posibilidad bueno, con esta mentalidad del peso, se dice, o like the weight. Sí, no, o sea, tal cual. De hecho, nosotros tenemos librerías que son solo para que a veces pecamos de que estamos haciendo un servicio para más gente, o sea, para tanto los equipos de diseño, que nos han ayudado a contribuir a crecer el design system, como para los equipos de desarrollo. Entonces, también tenemos librerías solo para ordenar el design system. O sea, tenemos un design system para el design system. Y esas librerías están como ocultas, o sea, cosas internas que tenemos que publicar en Figma Community o en redes o lo que sea, pues tenemos una librería que pues, no hace falta que la gente tenga acceso. Además, pues confundiría, ¿no? Encontrar todas las cosas que no necesita el resto de personas. Pues también pues sirve un poco para eso. Pienso que queda 4 o 3 minutos más. Tenemos algunas preguntas más para cubrir. Esto de Nerea, que se dice, me ha encantado la charla, Marta. Una pregunta, ¿por qué no usáis Zero Heights? Gracias. Esto puede ser por, bueno, cualquier cosa de la parte de documentación. Entonces, no sé si... Exacto, o sea, sí, es más la parte de documentación, pero utilizamos Supernova por la sincronización que tiene con desarrollo. O sea, en un primer instancia pensamos en Zero Heights para utilizarlo, pero carece de esta funcionalidad de sincronización con, por ejemplo, los tokens, con desarrollo. Entonces, lo que queremos es que todo el equipo de diseño y de ingeniería trabajen juntos, o sea, lo más parecido posible, ¿no? Que tengas un componente y lo leas en código y en diseño y que sean igual. Entonces, por ejemplo, todos los iconos que tenemos los tenemos volcados en Supernova, entonces es súper fácil descargarlos enteros y tenerlos en un repositorio común, ¿no? Cada vez que tú cambies algo, pues esté sincronizado con ellos. Entonces, ahora mismo, Zero Heights, como no lo podíamos hacer, pues optamos por Supernova. Muy bien. Y pienso en final, tengo algunas preguntas más, pero podemos capturarlas y enviar por email después. Para terminar, es una pregunta mía, pero ¿cómo negociaba con la empresa al principio por un equipo dedicado al esfuerzo de crear el sistema? Mira, yo me acuerdo que cuando entré, la única condición que puse para entrar en Celoris es o estoy en el design system o no estoy. O sea, eso era lo que quería. O sea, entrábamos en un caos, en una situación en la que todo era completamente nuevo, pero ya había una cultura, una necesidad de homogenizar todos los productos. Todo era completamente en blanco y negro, todo se había creado bajo el equipo de ingeniería, entonces había muchas necesidades de usabilidad que los equipos de ingeniería pues, no podían cubrir, ¿no? Necesitábamos un equipo para ello. Entonces, nosotros entramos en una muy buena posición en el sentido de que ya se había negociado anteriormente que se iba a imponer o sea, que se había abrir un design system. Entonces,
la verdad que tuvo, o sea, negociarnos, no tuvimos que negociar, pero con quien tuvimos que negociar más fue con los equipos de ingeniería, ¿no? De que de repente entra gente nueva a la empresa y tienes que trabajar con ella y tienes que trabajar no de otra forma, pero con otras herramientas, hacer un sistema conjunto. Entonces, yo creo que eso fue lo que más costó, pero que tuvo muy buena acogida. O sea, eso la verdad que fue brutal. Todos los equipos de diseño se volcaban desde un principio en ayudar, de, oye Marta, esto no funciona, podemos cambiar esto, podemos añadir esto, tengo una nueva idea. Todo lo que recibíamos en todos los canales de Slack se iba o sea, a Jira. Jira tenemos una lista desde hace exactamente un año de todos los tickets y todas las ideas nuevas, y cada semana se intenta priorizar algo de esa lista para llevar a cabo, pero la verdad es que hubo, o sea, hubo una buena cultura de empresa en el sentido de diseño. Igualmente, seguimos empujando a, necesitamos una persona solo para iconos, una persona solo para documentación, pero eso se lucha en base a llevarlo a cabo. Hemos llevado a cabo esto en el tiempo estimado, entonces ahora es como que puedes pedir más cosas, ¿no? De cuando demuestras algo es como, Antes de vale, exacto. especializar. Exacto, cuando demuestras que ha tenido un impacto, que los clientes estaban contentos con el rediseño, eso ha hecho que pues, tengamos más puntos para luego solicitar más ayuda y que el equipo siga creciendo. Pero eso lo demostrando de que pues, se puede llegar, es como lo hemos conseguido. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y sí, tenemos varias preguntas más, pero podemos dar las respuestas un poco más tarde. Y cualquier persona que tenga cualquier duda Sí. me puede contactar. También voy a intentar subir esta presentación por si alguien la quiere en mi perfil de Figma Community, y cualquier cosa, pues estoy 24/7 en LinkedIn, soy una friki de LinkedIn, así que podéis contactar por ahí lo que necesitéis. Gracias. Y en fin, tengo que ver, tenemos una pequeña encuesta para votar en Zoom. Si os podéis votar la encuesta para decirnos si te gustaría que nuestro equipo de ventas se pusiera en contacto contigo. Y también si tienes sugerencias e ideas para otras charlas, otras presentaciones, manda un email a emiaevents@figma.com. Pero muchísimas gracias más una vez y sí, buen día. Chao. Hasta luego. Hasta luego.